Hola, ¿qué tal? Yo soy Oswaldo Feliciano Pérez Mata y hoy les voy a hablar sobre las monografías de las corrientes y las teorías criminológicas. Estoy con el maestro Ever Diego Saldovar Martínez. Soy de la Facultad de Derecho y Criminología en la ciudad universitaria de la UANL. En el contenido vamos a ver introducción, tres paradigmas, cuatro corrientes, 9 grupos históricos y 3 principales teorías. Y al final, la conclusión. Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado qué son las corrientes y las teorías criminológicas? ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son las características y cómo podemos reconocer sus alcances? No, no te preocupes. A muchos nos pasa esto, ya que normalmente llegamos a tener diversidad de opiniones y esto nos obliga a tener una serie de explicaciones como alguna investigación, exposición e incluso algún debate, y cuando nos preguntan sobre esto llegamos a la conclusión que tiene que ver algo con crímenes, y en estos casos ya debemos aclarar este concepto y afinar algunos métodos. A lo largo de la historia, el estudio del conocimiento y la realidad, hay enfoques y perspectivas dando lugar a diversos paradigmas, corrientes, grupos teóricos y teorías. Estas estructuras han permitido el desarrollo de metodologías y conceptos que fundamentan el pensamiento científico y filosófico en múltiples disciplinas. En este trabajo se expondrán 3 paradigmas fundamentales que han influenciado la construcción de conocimiento, así como 4 corrientes que han marcado el desarrollo de diferentes áreas del saber. Además, se analizarán nuevos grupos teóricos que han contribuido con enfoques específicos en la comprensión de la realidad. Y finalmente, se presentará 3 de las teorías más relevantes en el ámbito del pensamiento y la ciencia. El objetivo de esta monografía es proporcionar una visión general de estas categorías y su impacto en el desarrollo del conocimiento, destacando su importancia en la evolución del pensamiento humano y su aplicación en diversos campos del saber. Bueno, los 3 paradigmas son consenso social, cientificismo social, conflicto social. Consenso social. Emily Durkheim. Este paradigma del consenso social sostiene que las normas y leyes reflejan un acuerdo general dentro de la sociedad sobre lo que es correcto e incorrecto. Según esta perspectiva, las leyes existen para proteger el bienestar común y mantener el orden social, y la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con su aplicación. Desde este punto de vista, el crimen es una violación de normas que han sido establecidas por consenso para el bien de la sociedad. Los mecanismos del control social, como la policía y el sistema judicial, operan para mantenerse la estabilidad y sancionar a quienes atentan contra ella. El objeto de estudio es el delito como una conducta que rompe el orden social aceptando por la mayoría. El fundamento se basa en las ideas de las que las normas y las leyes reflejan valores comunes de la sociedad y buscan el bien común. Estos son algunos ejemplos de la aplicación. El número 1, un ejemplo es la prohibición del homicidio. En casi todas las sociedades, matar a otra persona es considerado un delito grave, por lo que existe un consenso en torno a las protecciones de la vida humana. Las leyes que castigan el homicidio no benefician solo a un grupo en particular, sino que buscan el bienestar de toda la sociedad. El otro ejemplo es la lucha contra la corrupción. En muchos países las leyes anticorrupción reflejan un acuerdo general sobre la importancia de la transparencia y la justicia. Las sanciones a funcionarios corruptos buscan reforzar los valores sociales y garantizar que el sistema funcione de manera justa.
El cientificismo social, de César Lombroso. Este paradigma de cientificismo social es parte de la idea que el estudio del delito debe basarse en métodos científicos rigurosos, utilizando datos empíricos, estadísticas y modelos experimentales para analizar las causas del crimen y evaluar políticas de prevención y control del delito. Este enfoque busca separar la criminología de posturas ideológicas o subjetivas y orientar hacia un estudio basado en la evidencia a través de la observación, la experimentación y el análisis cuantitativo de este paradigma. Pretende explicar los fenómenos criminales de manera objetiva y predecible. Objeto del estudio de explicaciones empíricas y científicas del comportamiento delictivo. El fundamento usa métodos de la ciencia naturales para estudiar el crimen, aplicando estadísticas, genética y psicológica. Algunos ejemplos son, claro, de la aplicación científico social de la criminología es el uso de las estadísticas delictivas para la prevención del crimen. Por ejemplo, en ciudades con altos índices de criminalidad, los gobiernos pueden analizar los patrones delictivos utilizando inteligencia artificial y modelos predictivos para asignar fuerzas de seguridad en las zonas más vulnerables. Otro ejemplo es la neurocriminología, que estudia cómo ciertos factores cerebrales pueden influir en la propensión al crimen. Investigaciones constan demostrando que las lesiones en áreas específicas del cerebro pueden estar relacionadas con el comportamientos agresivos, lo que permite desarrollar estrategias de intervención temprana. Son algunas imágenes alusivas que habla sobre científicos analizando datos criminológicos en una pantalla, representando el estudio empírico del delito. Otra de los policías utilizando herramientas de análisis de datos en un centro de monitoreo, reflejando la aplicación del cientifismo en estrategias de seguridad. La otra es investigadores en un laboratorio de neurociencia estudiando el cerebro humano en relación con el comportamiento criminal. El conflicto social de Karl Marx. Este paradigma sostiene que las leyes y el sistema de justicia penal no son neutrales, sino herramientas utilizadas por las clases dominantes para mantener su control y reprimir a los sectores menos privilegiados. De esta manera, los delitos de las clases bajas suelen ser perseguidos con mayor severidad, mientras que los delitos de cuello blanco, como la corrupción o el fraude corporativo, pueden recibir penas más leves o incluso ser ignorados. El objeto de estudio de esta es el delito como resultado de desigualdades económicas, sociales y el poder. Fundamento: las leyes benefician a los grupos dominantes y reprimen a los más vulnerables. Ejemplos de aplicación. Un ejemplo claro del paradigma del conflicto social es la desigualdad en la aplicación de la justicia. En muchos países, los delitos cometidos por personas de bajos recursos, como con robos menores, suelen recibir condenas más severas que delitos financieros de gran escala cometidos por empresarios o políticos. Esto muestra cómo el sistema legal puede favorecer a estos grupos sociales. Otro ejemplo es la criminalización de la protesta social. En algunos casos, las manifestaciones en contra de políticas gubernamentales son reprimidas con violencia, mientras que las prácticas abusivas de empresas o instituciones pueden quedar impunes, reflejando el uso del poder para mantener el estatus. Algunas imágenes elusivas son manifestantes enfrentándose a la policía en una protesta, un juez dictando sentencias con un acusado de bajos recursos, encontrarse con un empresario en un juicio más flexible. Y las cuatro corrientes son las ambiental, clínica, crítica, interaccionista. La corriente ambiental es una corriente explícita de autor algunos autores de esta son Oscar Neumann, Sir Ray Jeffer, Ronald B. Clarence. La corriente ambiental en criminología se centra en cómo el entorno físico y social influye en la criminalidad. Su objeto es prevenir el delito modificando las condiciones del entorno en lugar de centrarse en las características individuales de los delincuentes.
Ejemplos de aplicación. Un ejemplo concreto de la aplicación de esta corriente es el rediseño de un espacio público para reducir la criminalidad. Por ejemplo, iluminación pública, aumentar la iluminación en calles y parques reduce los delitos nocturnos, cámaras de seguridad, la videovigilancia en zonas de alto riesgo pueden disuadir a los delincuentes, el diseño urbano seguro, la eliminación de callejones oscuros y la creación de espacios abiertos con mayor visibilidad ayudan a prevenir delitos. Alguna imagen alusiva es esta imagen donde se puede ver mucha iluminación y todo, las paredes todas tranquilas o mucha fluidez de personas. Y la corriente clínica es una corriente explícita de autor Jan Pinatel. La criminología clínica se enfoca en el estudio del delincuente desde un enfoque individualizado, considerando factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en su conducta delictiva. Se basa en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de infractor utilizando herramientas en la psicología, psiquiatría y sociología. Ejemplos de aplicación: diagnóstico, se analiza la personalidad del delincuente y sus antecedentes para determinar las causas de su comportamiento. El tratamiento, se aplican terapias psicológicas o psiquiátricas para la rehabilitación del infractor. La prevención, se diseñan programas para evitar la recidiva delictiva. Y aquí se muestra un psicólogo tratando a un delincuente para que ayudándolo con sus pensamientos delictivos. Y la corriente crítica es explícita y de desarrollo. De autores Alessandro Barata, Richard Kenney, Johnny Young y Michael Foucault. La criminología crítica rechaza la idea de que el delito es solo un problema individual y sostiene que las leyes y el sistema penal benefician a los grupos dominantes mientras castigan a los sectores más vulnerables. Analiza cómo el poder, el capitalismo y la migración generan criminalización de ciertos sectores de la sociedad. Algunos ejemplos de la aplicación son el análisis del sistema penal, que se estudia cómo las leyes y las políticas favorecen a las élites y perjudican a los más poderes. La justicia social, que busca una reforma en el sistema penal para hacerlo más equitativo y menos represivo. La criminalización de la pobreza explica cómo ciertos delitos son perseguidos con más severidad en poblaciones marginadas. Los derechos humanos promueven la protección de los derechos de los acusados y condenados. La corriente interaccionista. Esta es una corriente explícita de autor Howard Becker. La corriente interaccionista en la criminología se basa en la idea de que el crimen no es una característica inerte de ciertos actos, sino el resultado es una interacción social en la que las personas son etiquetadas como delincuentes. El principal exponente de esta corriente es Howard Becker, quien desarrolló la teoría del etiquetado. En su obra Outsiders de 1963, según Becker, la desviación no es una cualidad del acto en sí, sino una consecuencia de la respuesta social a ciertos comportamientos. Ejemplos de aplicación: políticas de justicia penal, evitar el etiquetado innecesario para prevenir la recidiva, rehabilitación del delincuente, programas que buscan cambiar la percepción social de los infractores, criminología crítica, análisis de cómo poder y la sociedad influyen en la definición del delito. Educación y prevención, estrategias para reducir la estigmatización de jóvenes en riesgo. Estas imágenes muestran cómo la sociedad etiqueta a unas ciertas personas y cómo pueden influir en su identidad y destino. Estos son los grupos teóricos: la teoría de la atención social, teoría del aprendizaje social, teoría del conflicto social, teoría de la elección racional, teoría del control social informal, teoría de las subculturas y teoría del etiquetamiento y teoría biosocial. Teoría de la atención social de Robert Merton.
El crimen surge cuando las personas no pueden alcanzar metas sociales como el éxito económico por medios legítimos. Ejemplo de su aplicación, programas de empleo y educación para jóvenes en riesgo, reduciendo la frustración que lleva al crimen. La teoría de aprendizaje social de Edwin Sutherland, Ronald Akers. El comportamiento criminal se aprende mediante la interacción con otros, especialmente en grupos cercanos. Ejemplo de aplicación, intervenciones en pandillas juveniles, fomentando relaciones positivas con mentores y modelos a seguir. Teoría del conflicto social de Karl Marx y Richard Kennedy. El delito es resultado de desigualdades económicas y sociales. Las leyes benefician a los poderosos. Ejemplo de aplicación, reformas en el sistema judicial para evitar discriminación y desigualdad en sentencias. Teoría de la elección racional de Gary Becker, Cornish y Clarke. Las personas deciden delinquir tras evaluar riesgos y beneficios. Ejemplo de aplicación, estrategias de prevención situacional con mayor iluminación en calles o cámaras de seguridad. Teoría del control social informal. Lazos sociales. Esta es de Travis Harchis. Dice que los lazos sociales fuertes, familia, escuela, comunidad, evitan que una persona cometa delitos. Ejemplo de su aplicación, programas de apoyo familiar y comunitarios para fortalecer vínculos sociales. La teoría de las subculturas de Albert Cohen, Core y Olin. Algunas subculturas tienen valores que normalizan o justifican la delincuencia. Un ejemplo de aplicación con programas de inclusión social para jóvenes en barrios marginados, proveniendo alternativas positivas. La teoría del etiquetamiento de Howard Becker, Edwin Ledmer. Dice que la sociedad etiqueta a ciertos individuos como criminales, reforzando su identidad delictiva. Ejemplo de aplicación, reformas en la justicia juvenil para evitar etiquetar a menores y facilitar su reinserción. Teoría biosocial de Howard Becker, Edwin Lem y de Edwin Ledmer. Dice que combina factores biológicos, genética, neurociencia y sociales en la conducta delictiva. Ejemplos de aplicación, intervenciones en salud mental y tratamientos para agresividad en personas con predisposición biológica al crimen. Y las principales teorías de cada una. La de la elección racional es elección racional del delito, guión del crimen y actividad rutinarias. Del control social informal son vínculos sociales, neutralización y la deriva y autocontrol. De la atención social, la anomia de Durkheim, la anomia de Merton, la anomia institucional de Rosenfeld y Mesmer. La de subculturas es oportunidad diferencial, subcultura de violencia, subcultura criminales. Y de aprendizaje, asociación diferencial, condicionamiento operante, aprendizaje bandura. La de la biosocial es cerebro trino, efecto camaleón, de Antonio Damasio. La morfopsicología de Antonio Damasio. Del etiquetamiento es la desviación primaria y secundaria de Ledmer, aporte teoría del etiquetado de Howard Becker, la teoría de la vergüenza integradora de Brady White. Y la del conflicto social es perspectiva marxista, élites extractivas de James Robinson, el planteamiento vacío del poder de Edgardo. En resumen, cada teoría tiene un enfoque distinto, pero juntas ayudan a entender mejor la criminalidad y cómo prevenirla. Y esto sería todo, y muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido de algo y hasta luego.